Nunca olvidaré ese día. El sol de Madrid brillaba con fuerza, pero para mí, el mundo se había vuelto gris y frío. Mi hija, Lucía, me había prometido que íbamos a dar un paseo por el Retiro, como solíamos hacer los domingos. Papá, te va a encantar. Han abierto una nueva cafetería cerca del estanque, me dijo con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. Salimos de casa temprano. Yo, emocionado por pasar tiempo con mi niña, me puse mi mejor camisa, esa que Lucía me había regalado en Navidad. El viaje en coche fue silencioso, algo inusual entre nosotros. Atribuí su quietud al tráfico, siempre complicado en la capital. Pero cuando tomamos una salida que no reconocí, sentí que algo no andaba bien. ¿A dónde vamos, Lucía?, pregunté, intentando ocultar mi creciente inquietud. Ella mantuvo la vista fija en la carretera. Es una sorpresa, papá. Ya verás. Su voz sonaba tensa, forzada. Debí haberlo notado entonces, pero supongo que uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Después de casi una hora de viaje, llegamos a un edificio grande y austero en las afueras de la ciudad. Residencia San José para la tercera edad, leí en un cartel. Mi corazón se hundió. Lucía, ¿qué es esto?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Ella apagó el motor y se giró hacia mí. Sus ojos evitaban los míos. Papá, es por tu bien. Aquí te cuidarán mejor que yo. Tienen médicos, enfermeras, actividades. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. Intenté abrir la puerta, pero el seguro para niños estaba puesto. Me sentí atrapado, traicionado. Pero Lucía, yo estoy bien. No necesito esto. ¿Por qué me haces esto?, supliqué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Ella suspiró, finalmente mirándome. Papá, es temporal. Vendré a visitarte a menudo, lo prometo. Es solo hasta que las cosas mejoren. Sabía que mentía. Lo vi en la frialdad de sus ojos, en la forma en que sus manos apretaban el volante. Esta era su forma de deshacerse de mí, de la carga que representaba para su vida perfecta con su nuevo marido y su trabajo de ejecutiva. Los siguientes momentos fueron un borrón. Recuerdo vagamente cómo me sacó del coche, como una enfermera sonriente nos recibió en la entrada. Lucía firmó unos papeles mientras yo permanecía allí, aturdido, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Te quiero, papá. ¿Estarás bien aquí?, dijo Lucía, dándome un abrazo rápido y frío antes de marcharse. La vi alejarse por el pasillo, sus tacones resonando en el suelo de linóleo. No miró atrás ni una sola vez. La enfermera, cuyo nombre no recuerdo, me guió hasta mi nueva habitación. Era pequeña, con una cama individual, un armario y una ventana que daba a un patio interior triste y gris. Aquí estará cómodo, señor Martínez, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La cena se sirve a las 7. Si necesita algo, solo tiene que pulsar este botón. Me senté en la cama, sintiéndome más solo que nunca. Las paredes blancas y desnudas parecían burlarse de mí. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, Antonio Martínez, que una vez fui profesor respetado, padre amoroso, ahora abandonado como un mueble viejo que ya no tiene sitio en casa. Los primeros días fueron un infierno. Me negué a salir de la habitación, a comer, a participar en las actividades que los cuidadores, con sus sonrisas forzadas, intentaban imponerme. Vamos, don Antonio, hoy tenemos bingo, decían. Pero yo solo quería desaparecer. Pasaba horas mirando por la ventana, contando los coches que pasaban por la calle, esperando ver el de Lucía. Cada vez que sonaba el timbre de visitas, mi corazón daba un vuelco. Pero nunca era para mí. Veía a otros residentes recibir a sus familias, sus rostros iluminándose momentáneamente. Yo solo tenía silencio y soledad. Por las noches, cuando el silencio de la residencia se volvía ensordecedor, mis pensamientos vagaban. Recordaba a María, mi difunta esposa. ¿Qué diría ella si me viera así? Habíamos criado a Lucía con tanto amor, le habíamos dado todo. ¿Dónde nos habíamos equivocado? Una noche, incapaz de dormir, salí al pasillo.
La luz tenue de la noche daba un aspecto fantasmal al lugar. Me encontré con Manolo, otro residente que llevaba años allí. «No te preocupes, Antonio», me dijo con una sonrisa triste. «Al final te acostumbras. Todos lo hacemos». Pero yo no quería acostumbrarme. No quería resignarme a esta vida de olvido y abandono. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, de que Lucía vendría a buscarme. Pero los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Y ella nunca apareció. Poco a poco, la realidad de mi situación comenzó a hundirse en mi mente como un peso aplastante. Este era mi nuevo hogar, un lugar donde los ancianos venían a ser olvidados, a desvanecerse lentamente hasta convertirse en nada más que un recuerdo incómodo para sus familias. Intenté hacer amigos, participar en algunas actividades. Pero el dolor y la traición eran demasiado profundos. Cada vez que veía a alguien recibir una visita, sentía una punzada de envidia y resentimiento. ¿Por qué yo no? ¿Qué había hecho para merecer este castigo? Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín, vi a una mujer mayor llorando en un banco. Me acerqué a ella, ofreciéndole un pañuelo. Se llamaba Carmen, y su historia era dolorosamente similar a la mía. Su hijo la había dejado allí hace años, prometiendo volver. Nunca lo hizo. ¿Cómo lo soportas?, le pregunté. Ella me miró con ojos cansados pero serenos. Día a día, Antonio. Y rezando para que nuestros hijos encuentren la paz que nos negaron a nosotros. Sus palabras me golpearon. Paz. ¿Cómo podía haber paz en este lugar de abandono y desesperanza? Pero algo en la dignidad de Carmen, en su fuerza silenciosa, me conmovió. Esa noche, acostado en mi cama estrecha, repasé los recuerdos de mi vida. Los momentos felices con María, el nacimiento de Lucía, los logros y fracasos que habían dado forma a mi existencia. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho para merecer este final solitario y desolado? Pero también recordé las lecciones que había enseñado durante años a mis alumnos. Sobre resiliencia, sobre encontrar fortaleza en los momentos más oscuros. ¿Acaso no era hora de aplicar esas lecciones a mi propia vida? A la mañana siguiente, me levanté con una determinación renovada. No podía cambiar mi situación, pero podía cambiar cómo la enfrentaba. Comencé a participar en las actividades, a hablar con otros residentes, a compartir historias y risas. Descubrí que había vida incluso en este lugar de olvido. Formamos un grupo de lectura, donde compartíamos nuestros libros favoritos. Organicé clases de historia, reviviendo mi pasión por la enseñanza. Y en esos momentos, cuando veía los ojos de mis compañeros iluminarse con interés o diversión, sentía que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Sin embargo, el dolor del abandono nunca desapareció completamente. Cada domingo, día de visitas, me sentaba en el vestíbulo, esperando. A veces imaginaba ver a Lucía entrando por la puerta, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Pero esa visión nunca se materializó. Los meses pasaron, y con ellos, las estaciones. Vi cómo el jardín de la residencia florecía en primavera y se marchitaba en otoño. Celebré mi cumpleaños rodeado de mis nuevos amigos, pero el asiento vacío que había guardado para Lucía me recordaba constantemente su ausencia. Una noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, me di cuenta de que, a pesar de todo, aún amaba a mi hija. El dolor y la traición no habían borrado los años de amor y los recuerdos felices. Me pregunté si algún día tendría la oportunidad de decirle que la perdonaba, no por ella, sino por mí mismo. Y así, los días seguían pasando en la residencia San José. Yo seguía luchando contra la rutina, contra el olvido, aferrándome a la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas cambiarían. No sabía entonces que ese cambio llegaría de la forma más inesperada, en la voz de alguien que creía haber perdido hace mucho tiempo. Pero esa es otra historia, una que comenzaría con una llamada telefónica que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, me vi atrapado en la monótona rutina de la residencia San José. El tiempo parecía haberse detenido en este limbo de vejez y abandono, donde cada día era una réplica exacta del anterior. Mi día comenzaba invariablemente a las 7 de la mañana,
cuando Consuelo, una de las enfermeras del turno de mañana, entraba a mi habitación para despertarme. «Buenos días, don Antonio», decía con una sonrisa que, a pesar de ser genuina, no lograba disipar la niebla de tristeza que me envolvía cada mañana al darme cuenta de dónde estaba. Me levantaba lentamente, mis articulaciones protestando con cada movimiento. La ducha era un ritual que intentaba prolongar lo máximo posible, dejando que el agua caliente aflojara mis músculos tensos y lavara, aunque fuera momentáneamente, la sensación de abandono que se pegaba a mi piel como una segunda capa. A las 8 en punto, bajaba al comedor para el desayuno. El olor a café y tostadas llenaba el aire, mezclándose con el aroma antiséptico tan característico de estos lugares. Me sentaba siempre en la misma mesa, junto a la ventana que daba al pequeño jardín de la residencia. Mis compañeros de mesa eran siempre los mismos: Carmen, la mujer que había conocido en el jardín; Manolo, el veterano de la residencia; y Pilar, una ex maestra de escuela con principios de Alzheimer. «¿Qué tal has dormido, Antonio?», preguntaba invariablemente Carmen, mientras untaba mermelada en su tostada con manos temblorosas. «Como siempre», respondía yo, revolviendo mi café sin ganas. «Soñando con estar en otro lugar». Manolo soltaba una risita amarga. «Bienvenido al club, amigo. Todos soñamos con estar en otro lugar». Pilar nos miraba con ojos confusos, a veces preguntando por sus alumnos o por una clase que debía dar. En esos momentos, veía reflejado en ella mi mayor temor: perderme a mí mismo en este lugar, olvidar quién fui, quién soy. Después del desayuno, a las 9, era hora de los medicamentos. Nos formábamos en una fila que me recordaba a mis días de escuela, esperando pacientemente nuestro turno frente al carrito de medicinas. «Martínez, Antonio», llamaba la enfermera, entregándome un pequeño vaso de plástico con mis pastillas. Antiinflamatorios para la artritis, antidepresivos que no parecían funcionar, vitaminas para mantenerme fuerte, según decían los médicos. A las 10, comenzaba la terapia grupal. Nos reuníamos en una sala pintada de un verde pálido que supongo pretendía ser relajante, pero que a mí solo me recordaba a un hospital. La psicóloga, una mujer joven llamada Laura, siempre comenzaba con la misma pregunta: ¿cómo nos sentimos hoy? Las respuestas eran variadas, pero casi siempre giraban en torno a la misma temática: la soledad, el abandono, la sensación de ser una carga para nuestras familias. Algunos lloraban abiertamente, otros mantenían un silencio obstinado. Yo oscilaba entre ambos extremos, dependiendo del día. «Antonio, ¿quieres compartir algo hoy?», me preguntó Laura en una de estas sesiones. Miré alrededor del círculo, a los rostros conocidos de mis compañeros de desgracia. Suspiré profundamente antes de hablar. Me siento invisible. Como si hubiera dejado de existir para el mundo exterior. Mi hija, ella no ha venido ni una sola vez desde que me dejó aquí. A veces me pregunto si se acuerda de que tiene un padre. Laura asintió comprensivamente. Es normal sentirse así, Antonio. El abandono es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. Pero recuerda, tu valor como persona no depende de las acciones de otros, ni siquiera de tu hija. Sus palabras, aunque bien intencionadas, rebotaban en la coraza de dolor que había construido a mi alrededor. ¿Cómo podía mi valor no depender de las acciones de mi propia hija, la persona en quien más había confiado en este mundo? Después de la terapia, teníamos una hora de tiempo libre antes del almuerzo. Algunos iban a la sala de televisión, otros al jardín si el tiempo lo permitía. Yo solía retirarme a la pequeña biblioteca de la residencia. Allí, rodeado del olor a papel viejo y cuero, podía pretender por un momento que estaba de vuelta en mi estudio en casa, preparando mis clases de historia. Un día, mientras hojeaba distraídamente un libro sobre la Guerra Civil Española, escuché una voz a mi lado. «Disculpe, ¿le importaría leerme un poco?». Era Dolores, una residente ciega que solía sentarse en la biblioteca, disfrutando del silencio. Esa petición inesperada rompió mi rutina de una manera que no anticipé. Comencé a leerle en voz alta, primero con timidez, luego con creciente entusiasmo a medida que me sumergía en la narrativa. Por un momento, volví a sentirme como el profesor que alguna vez fui, compartiendo conocimiento, viendo, o en este caso, escuchando, cómo se iluminaba el rostro de alguien con el poder de las palabras. Pronto,
Esa lectura se convirtió en una parte regular de mi rutina. Otros residentes comenzaron a unirse, formando un pequeño grupo de oyentes. Por primera vez desde que llegué a la residencia, sentí que tenía un propósito, por pequeño que fuera. El almuerzo era a la 1 de la tarde. El comedor se llenaba de conversaciones apagadas y el tintineo de cubiertos contra los platos. La comida era comida institucional. Nutritiva, supongo, pero sin alma. A veces, mientras masticaba mecánicamente un trozo de pollo demasiado cocido, cerraba los ojos e imaginaba que estaba en casa, saboreando uno de los guisos de María. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el aroma a azafrán y pimentón que siempre llenaba nuestra cocina. ¿En qué piensas, Antonio?, me preguntó un día Carmen, sacándome de mi ensoñación. En la comida de mi María, respondí con una sonrisa triste. Nadie cocinaba como ella. Carmen asintió comprensivamente. Te entiendo. Yo extraño los domingos en familia, cuando todos mis hijos venían a comer. La casa se llenaba de risas y el olor a paella. Esos momentos de conexión, de compartir recuerdos y añoranzas, eran pequeños rayos de luz en la monotonía de nuestros días. Nos recordaban que, a pesar de estar aquí, seguíamos siendo personas con historias, con vidas vividas más allá de estas paredes. Las tardes eran quizás la parte más difícil del día. Después del almuerzo, teníamos otra ronda de actividades, bingo, manualidades, ejercicios suaves. Intentos bien intencionados de mantenernos ocupados, de darnos la ilusión de una vida activa. Pero para mí, solo subrayaban lo que habíamos perdido, nuestra independencia, nuestra capacidad de elegir cómo pasar nuestro tiempo. A veces, en esas largas tardes, me escapaba al jardín. Me sentaba en un banco bajo un viejo olivo, cerraba los ojos y dejaba que mi mente vagara. Recordaba los veranos en el pueblo de mis padres, el olor a tierra seca y romero, el zumbido de las cigarras en el calor de la tarde. Recordaba a María, joven y hermosa, riendo mientras bailábamos en la plaza durante las fiestas. Recordaba a Lucía de niña, sus ojos brillantes de emoción cuando le regalamos su primera bicicleta. Esos recuerdos eran un consuelo y una tortura al mismo tiempo. Me recordaban la vida que había tenido, la felicidad que había conocido. Pero también hacían más agudo el contraste con mi realidad actual. Una tarde, mientras estaba sentado en mi banco habitual, vi a un grupo de niños jugando en el parque al otro lado de la valla de la residencia. Sus risas y gritos de alegría llegaban hasta mí, y por un momento sentí una punzada de envidia. Envidia de su libertad, de su futuro por delante, de la vida que fluía por sus venas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. Estaba permitiendo que este lugar, esta rutina, me robara no solo mi presente, sino también mi pasado. Estaba dejando que el dolor del abandono tiñera incluso mis recuerdos más preciados. Esa noche, en la soledad de mi habitación, tomé una decisión. No podía cambiar mi situación, es cierto. No podía obligar a Lucía a venir a verme, no podía volver el tiempo atrás. Pero podía elegir cómo vivir cada día, cómo enfrentar esta nueva realidad. Comencé a escribir. Cada noche, antes de dormir, llenaba páginas y páginas de un cuaderno que pedía a una de las enfermeras. Escribía sobre mi vida, sobre María, sobre Lucía. Escribía sobre mis años como profesor, sobre los alumnos que habían pasado por mis clases. Escribía sobre mis miedos, mis esperanzas, mis arrepentimientos. Este acto de escribir, de plasmar mi vida en papel, se convirtió en mi ancla. Era mi forma de afirmar que, a pesar de todo, seguía existiendo. Que mi vida tenía valor, que mis experiencias importaban. Los días seguían su curso implacable. Desayuno, medicinas, terapia, almuerzo, actividades, cena, dormir. Pero ahora, en medio de esa rutina, había creado mi propio ritual. Las lecturas en la biblioteca, las conversaciones con Carmen y los demás durante las comidas, mis sesiones de escritura nocturna. Pequeños actos de resistencia contra el olvido y la desesperanza. Observaba a mis compañeros, algunos resignados, otros aún luchando contra su realidad. Compartíamos historias de nuestras vidas pasadas, de los hijos y nietos que rara vez nos visitaban. En sus ojos, veía reflejado mi propio dolor, mi propia soledad.
Pero también veía destellos de la fuerza que todos llevábamos dentro, esa resistencia humana que nos permite seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. Me preguntaba a menudo si alguna vez volveríamos a sentir el calor de un abrazo sincero, el consuelo de saber que aún éramos importantes para alguien fuera de estas paredes. Esas preguntas me perseguían especialmente por las noches, cuando el silencio de la residencia se volvía ensordecedor. Acostado en mi cama estrecha, mirando al techo en la penumbra, repasaba los recuerdos de mi vida una y otra vez. Los momentos felices con María, nuestro noviazgo en Madrid, nuestra boda en aquella pequeña iglesia del barrio. El nacimiento de Lucía, como sostuve su pequeño cuerpo por primera vez, maravillado por el milagro de la vida. Recordaba los logros y fracasos que habían dado forma a mi existencia. Mi primer día como profesor, el nerviosismo y la emoción. Los años de trabajo duro, las noches en vela preparando clases, corrigiendo exámenes. La satisfacción de ver a mis alumnos crecer, aprender, convertirse en adultos de los que podía sentirme orgulloso. Y luego, inevitablemente, mis pensamientos volvían al presente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho para merecer este final solitario y desolado? ¿Había sido un mal padre? ¿Había cometido errores imperdonables sin darme cuenta? Estas preguntas me atormentaban, robándome el sueño noche tras noche. A veces, en la oscuridad de mi habitación, me permitía llorar en silencio. Lágrimas por la vida que había perdido, por la hija que me había abandonado, por el futuro que ya no tendría. Pero cada mañana, cuando Consuelo entraba a despertarme, me secaba las lágrimas y me ponía mi máscara de fortaleza. Porque había aprendido que en este lugar, la vulnerabilidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Teníamos que ser fuertes, por nosotros mismos y por los demás. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, la vida en la residencia San José seguía su curso. Una rutina implacable que amenazaba con borrar nuestras identidades, con convertirnos en meros números en un registro. Pero en medio de esa rutina, en los pequeños momentos de conexión humana, en las historias compartidas durante las comidas, en las lecturas en la biblioteca, en mis escritos nocturnos, encontré una forma de resistir. De mantener viva la llama de quien era, de quien había sido. Y aunque el dolor del abandono nunca desapareció completamente, aunque la ausencia de Lucía era una herida que se negaba a cicatrizar, descubrí que aún era capaz de encontrar momentos de alegría, de propósito, incluso de esperanza. No sabía entonces que esa esperanza, esa resistencia contra el olvido, me prepararía para lo que estaba por venir. Para un giro del destino que cambiaría todo, que me daría una segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Pero esa es otra historia, una que comenzaría con el sonido inesperado de un teléfono en medio de otro día aparentemente igual a todos los demás. Era un día como cualquier otro en la residencia San José. O al menos eso pensaba yo cuando me levanté esa mañana, siguiendo la misma rutina que había marcado mi vida durante los últimos meses. El desayuno había transcurrido sin novedades, con las mismas conversaciones de siempre entre mis compañeros de mesa. Carmen se quejaba de sus dolores de rodilla, Manolo refunfuñaba sobre la calidad del café, y Pilar, bueno, Pilar había tenido uno de sus días malos y apenas reconocía dónde estaba. Después del desayuno, me dirigí a la biblioteca como era mi costumbre. Había comenzado a leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez a un pequeño grupo de residentes. La ironía del título no se me escapaba, y a veces me preguntaba si nuestra vida en la residencia no era una versión menos mágica y más deprimente de Macondo. Estaba en medio de un párrafo particularmente emotivo cuando Consuelo, la enfermera, apareció en la puerta de la biblioteca. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar en ese momento. Don Antonio, dijo, interrumpiendo mi lectura, tiene una llamada. Por un momento, me quedé paralizado. ¿Una llamada? ¿Para mí? Hacía meses que nadie me llamaba. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor se apoderó de mí. ¿Sería Lucía? ¿Habría pasado algo? Con manos temblorosas, tomé el teléfono inalámbrico que Consuelo me ofrecía. Sentí las miradas curiosas de mis compañeros sobre mí mientras me alejaba un poco para tener algo de privacidad. Diga, mi voz sonaba débil, insegura. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego. Antonio, ¿eres tú?
La voz era familiar, pero al principio no pude ubicarla. Era una voz de mujer, pero definitivamente no era Lucía. Era más mayor, con un tono que me recordaba a... «Elena», pregunté, incrédulo. Elena, mi hermana menor. No habíamos hablado en años, separados por la distancia y las circunstancias de la vida. «Sí, Antonio, soy yo», respondió ella, y pude notar la emoción en su voz. «Dios mío, me ha costado tanto encontrarte. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» Su voz sonaba preocupada, urgente. Me tomó un momento procesar que realmente estaba hablando con mi hermana después de tanto tiempo. La última vez que nos habíamos visto fue en el funeral de María, hace ya casi una década. Desde entonces, nuestro contacto se había limitado a alguna que otra llamada en Navidad o cumpleaños, cada vez más espaciadas con el paso de los años. Estoy en una residencia de ancianos, Elena», respondí finalmente, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. «Lucía me trajo aquí hace unos meses». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía imaginar a Elena procesando esta información, su ceño fruncido como siempre hacía cuando algo la preocupaba. «¿Una residencia? Pero, ¿por qué? ¿Estás enfermo? La última vez que hablamos estabas bien, viviendo con Lucía». Y así, con un nudo en la garganta y lágrimas amenazando con derramarse de mis ojos, le conté todo. El abandono de Lucía, los meses de soledad en la casa de ancianos, la desesperanza que se había apoderado de mí. Las palabras salían de mí como un torrente, como si hubieran estado esperando todos estos meses para ser liberadas. Le hablé de cómo Lucía me había engañado para traerme aquí, de cómo había prometido visitarme a menudo, promesas que nunca cumplió. Le conté sobre la rutina diaria en la residencia, sobre mis compañeros, sobre cómo intentaba mantener mi mente activa con la lectura y la escritura. Elena escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas ocasionales. Podía sentir su shock, su indignación creciente a medida que mi historia se desarrollaba. «Antonio, lo siento tanto», dijo finalmente cuando terminé de hablar. «No tenía idea. Debí haber llamado antes, debí haber estado más pendiente. Pero después de que María muriera, y con la distancia. Lo siento mucho, hermano». Sus palabras, llenas de sincero arrepentimiento, me conmovieron profundamente. Por primera vez en meses, sentí que alguien realmente se preocupaba por mí, que mi sufrimiento importaba a alguien. «No es tu culpa, Elena», le aseguré. «Yo también me alejé. Y nunca imaginé que Lucía haría algo así». Hablamos por lo que parecieron horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Elena me contó sobre su trabajo como profesora en Valencia, sobre sus hijos ya adultos, sobre cómo había estado pensando en mí últimamente, sintiendo que algo no estaba bien. Fue como una corazonada, me explicó. Intenté llamar a casa de Lucía, pero el número que tenía ya no existía. Empecé a preocuparme y comencé a investigar. Me costó semanas dar contigo. Mientras hablábamos, sentí como una chispa de esperanza, que creía extinguida hace mucho, comenzaba a arder nuevamente en mi pecho. Elena estaba indignada por lo que Lucía había hecho, y determinada a hacer algo al respecto. «Esto no puede quedarse así, Antonio», declaró con firmeza. «Voy a sacarte de ahí, hermano. No estás solo». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Salir de aquí? ¿Era eso posible? Una parte de mí quería creerlo desesperadamente, aferrarse a esa promesa como un náufrago a un salvavidas. Pero otra parte, la parte que había sido lastimada y abandonada, tenía miedo de esperar demasiado. «Elena, no sé si eso es posible», dije con cautela. «Lucía tiene mi tutela legal, ella fue quien me ingresó aquí». «Eso lo veremos», respondió Elena con una determinación que recordaba de nuestra infancia. «Voy a hablar con un abogado. Si es necesario, pediré tu custodia. Eres mi hermano, Antonio, y no voy a dejarte en este lugar». Cuando finalmente colgamos, con la promesa de Elena de llamar al día siguiente, me quedé sentado en el pasillo, sosteniendo el teléfono mucho después de que la llamada había terminado. Mi mente era un torbellino de emociones, esperanza, miedo, alivio, ansiedad.
Consuelo se acercó, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien, don Antonio?, preguntó suavemente. Levanté la mirada hacia ella, y por primera vez en meses, sentí que una sonrisa genuina se formaba en mis labios. Sí, Consuelo. Creo que las cosas podrían mejorar. Los días siguientes pasaron en una especie de nebulosa. Seguía mi rutina habitual: desayuno, medicamentos, terapia grupal, lecturas en la biblioteca. Pero ahora todo parecía diferente. Cada actividad estaba teñida de una nueva emoción: esperanza. Elena llamaba todos los días, manteniéndome informado de sus avances. Había contactado a un abogado especializado en derecho de familia y estaba en proceso de recopilar toda la documentación necesaria para impugnar mi ingreso en la residencia. El abogado dice que tenemos un caso sólido, me explicó en una de nuestras llamadas. Lucía no tenía derecho a internarte aquí sin tu consentimiento, especialmente si estabas en pleno uso de tus facultades mentales. Escuchar esto me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que había una posibilidad real de salir de aquí. Por otro, el hecho de que mi propia hija hubiera actuado de manera tan ilegal me dolía profundamente. ¿Has hablado con Lucía?, pregunté con voz temblorosa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Elena respondiera. Sí, lo hice. No fue una conversación agradable, Antonio. Ella no parece arrepentida de lo que hizo. Dice que era lo mejor para ti, que no podía cuidarte adecuadamente. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. A pesar de todo, una parte de mí había esperado que Lucía tuviera alguna explicación, alguna justificación para sus acciones. Saber que realmente creía que abandonarme en este lugar era lo mejor para mí me dejó sin palabras. Pero no te preocupes, continuó Elena, notando mi silencio. No vamos a dejar que se salga con la suya. Te prometo que te sacaré de ahí, hermano. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Elena me mantenía actualizado sobre cada desarrollo en el caso. Había presentado una solicitud formal para mi custodia, argumentando que Lucía había abusado de su posición como mi cuidadora principal. Durante este tiempo, noté que el personal de la residencia me trataba de manera diferente. Supongo que se habían enterado de que había una disputa legal en curso. Algunos parecían incómodos, evitando mi mirada. Otros, como Consuelo, eran más atentos, preguntándome con frecuencia si necesitaba algo. Mis compañeros residentes también notaron el cambio en mí. Ya no era el hombre taciturno y resignado que había llegado hace meses. Ahora hablaba con más animación durante las comidas, participaba más activamente en las actividades. Te veo diferente, Antonio, me comentó Carmen un día durante el almuerzo. Tienes un brillo en los ojos que no había visto antes. Le sonreí, sintiendo una calidez en el pecho que hacía mucho no experimentaba. Las cosas están cambiando, Carmen. Creo que voy a salir de aquí pronto. La noticia se extendió rápidamente entre los residentes. Algunos me felicitaban, genuinamente felices por mí. Otros me miraban con una mezcla de envidia y esperanza, como si mi posible salida representara una oportunidad para todos ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día. Elena me llamó temprano por la mañana, su voz llena de emoción. Lo logramos, Antonio, dijo, y pude escuchar las lágrimas en su voz. El juez falló a nuestro favor. Voy a ser tu tutora legal y puedo sacarte de ahí. Estoy en camino a Madrid ahora mismo. Me quedé sin palabras, abrumado por la emoción. Después de meses de desesperanza, de sentirme abandonado y olvidado, finalmente iba a salir de aquí. Iba a tener una segunda oportunidad. El resto del día pasó en un borrón de actividad. Empaqué mis pocas pertenencias, me despedí de mis compañeros y del personal. Algunos lloraron, otros me abrazaron y me desearon lo mejor. Sentí una mezcla de alegría por mi liberación y tristeza por dejar atrás a personas que, a pesar de todo, se habían convertido en una especie de familia para mí. Cuando Elena finalmente llegó, no pude contener las lágrimas. Nos abrazamos en el vestíbulo de la residencia, sin importarnos quién nos mirara. Era el primer abrazo genuino,
lleno de amor, que recibía en meses. «Vamos a casa, hermano», dijo Elena, tomando mi maleta. Mientras salíamos de la residencia San José, sentí como si estuviera despertando de un largo y terrible sueño. El sol brillaba con más fuerza, el aire olía más dulce. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza en el futuro. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Todavía quedaban muchas cosas por resolver, muchas heridas por sanar. La traición de Lucía, el tiempo perdido, el trauma de estos meses de abandono. Todo eso no desaparecería de la noche a la mañana. Sin embargo, mientras subía al coche de Elena, mirando por última vez el edificio que había sido mi prisión durante tanto tiempo, sentí una determinación renovada. Esta era mi segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por descubrirlo. Con Elena a mi lado, sabía que ya no estaba solo. Y eso, más que nada, me daba la fuerza para enfrentar lo que viniera. Mientras el coche se alejaba de la residencia San José, sentí que dejaba atrás no solo un lugar, sino una etapa de mi vida. Una etapa dolorosa, sí, pero también una que me había enseñado mucho sobre la resiliencia, la amistad y el poder del amor familiar. Y así, con el corazón lleno de emociones contradictorias, me embarqué en el siguiente capítulo de mi vida, listo para enfrentar nuevos desafíos y, quizás, encontrar la paz que tanto anhelaba. Los días siguientes a mi salida de la residencia San José pasaron en un torbellino de actividad y emoción. Elena había alquilado un pequeño apartamento en Madrid para que pudiéramos estar cerca mientras se resolvían todos los asuntos legales y prácticos de mi nueva situación. El apartamento era modesto pero acogedor, situado en un barrio tranquilo de la ciudad. Tenía una pequeña terraza desde donde se podía ver un parque cercano, y el sonido de los niños jugando llegaba hasta nosotros por las tardes. Era un cambio radical del ambiente estéril y silencioso de la residencia, y cada mañana me despertaba con una mezcla de alivio y incredulidad al darme cuenta de que ya no estaba allí. Elena se había tomado un permiso en su trabajo para poder quedarse conmigo durante este periodo de transición. Su presencia era un bálsamo para mi alma herida. Hablábamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, recordando nuestra infancia, compartiendo anécdotas sobre María y nuestros padres. Era como si estuviéramos reconstruyendo el puente entre nosotros que el tiempo y la distancia habían debilitado. Sin embargo, no todo era fácil. Los primeros días estuvieron llenos de visitas al médico, al abogado y a las oficinas gubernamentales. Elena se enfrentó a la administración de la casa de ancianos, exigiendo ver mis registros médicos y de ingreso. Lo que descubrimos nos dejó atónitos y furiosos. «Antonio, no te vas a creer esto», me dijo Elena una tarde, después de regresar de una reunión con nuestro abogado. Su rostro estaba pálido, una mezcla de shock e indignación. «Lucía falsificó documentos para internarte en la residencia. Te declaró incapaz de cuidar de ti mismo cuando en realidad estabas en pleno uso de tus facultades». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que Lucía me había engañado para llevarme a la residencia, pero nunca imaginé que hubiera llegado tan lejos. ¿Cómo pudo hacer algo así?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena se sentó a mi lado en el sofá, tomando mis manos entre las suyas. «No lo sé, hermano. Pero te prometo que vamos a llegar al fondo de esto. Nuestro abogado dice que tenemos un caso sólido para presentar cargos por fraude y abuso de un adulto mayor». La idea de presentar cargos contra mi propia hija me llenaba de conflicto. Por un lado, sentía una rabia justificada por lo que me había hecho. Por otro, el amor de padre que aún sentía por ella me hacía dudar. «No sé si puedo hacer eso, Elena. A pesar de todo, sigue siendo mi hija». Elena me miró con comprensión, pero también con determinación. «Lo sé, Antonio. Y la decisión final será tuya. Pero piensa en esto, ¿y si le ha hecho lo mismo a alguien más? ¿Y si lo vuelve a hacer en el futuro? A veces, la justicia no es solo para nosotros, sino para proteger a otros». Sus palabras me dieron que pensar. ¿Tenía una responsabilidad más allá de mi propio dolor? ¿Debía actuar no solo por mí, sino por otros que podrían ser víctimas de situaciones similares?
Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, investigadores privados y funcionarios del gobierno. Cada nueva pieza de información que descubríamos era más impactante que la anterior. No solo Lucía había falsificado documentos para internarme, sino que también había estado malversando mi pensión y vendiendo mis propiedades. Encontramos registros de venta de tu casa en Guadalajara, me informó nuestro abogado, el señor Ramírez, en una de nuestras reuniones. La transacción se realizó hace 3 meses, poco después de que fueras internado en la residencia. Lucía utilizó un poder notarial falsificado para llevar a cabo la venta. La noticia me dejó sin aliento. Esa casa había sido el hogar de nuestra familia durante décadas. Allí habíamos criado a Lucía, allí habíamos pasado los últimos años con María antes de su fallecimiento. La idea de que ahora estuviera en manos de extraños, vendida a mis espaldas por mi propia hija, era casi insoportable. Elena, notando mi angustia, intervino. ¿Hay alguna forma de revertir la venta?, preguntó al señor Ramírez. El abogado asintió lentamente. Es posible, pero será un proceso complicado. Tendremos que demostrar que la venta se realizó de manera fraudulenta, lo cual, dado los documentos falsificados, es factible. Sin embargo, también tendremos que lidiar con los compradores actuales, que técnicamente son víctimas inocentes en todo esto. La complejidad de la situación me abrumaba. Cada nueva revelación parecía abrir una caja de Pandora de problemas legales y emocionales. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado, y el dolor de esa revelación era casi insoportable. Una tarde, mientras Elena estaba fuera gestionando más papeleo, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Ver su nombre en la pantalla del teléfono me provocó una mezcla de emociones tan intensas que por un momento no supe cómo reaccionar. Finalmente, con manos temblorosas, contesté. Papá, su voz sonaba insegura, casi asustada. He oído que estás con la tía Elena. Así es, respondí, luchando por mantener mi voz firme. ¿Por qué me llamas ahora, Lucía? Después de todos estos meses. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella hablara de nuevo. Papá, lo siento. Sé que debes estar muy enfadado conmigo, pero tienes que entender que lo hice por tu bien. No podía cuidarte adecuadamente, y pensé que en la residencia estarías mejor atendido. Sus palabras, que supongo pretendían ser una explicación o incluso una disculpa, solo sirvieron para avivar mi indignación. Por mi bien, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo comenzaba a bullir. Falsificar documentos, vender mi casa, robar mi pensión, ¿todo eso fue por mi bien? Lucía jadeó al otro lado del teléfono. ¿Cómo sabes todo eso? Hay muchas cosas que sé ahora, Lucía, respondí, sorprendido por la calma en mi propia voz. Y hay muchas más que aún estamos descubriendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu padre. Papá, por favor, su voz ahora sonaba desesperada. Podemos arreglar esto. Volveré a comprarte la casa, te devolveré el dinero. Solo no. Hagas nada drástico, ¿vale? No involucres a la policía. Sus palabras me dejaron helado. No estaba arrepentida por lo que había hecho, solo asustada por las consecuencias. En ese momento, tomé una decisión. Lo siento, Lucía, pero esto va más allá de ti y de mí ahora. Lo que hiciste no solo fue inmoral, fue ilegal. Y tiene que haber consecuencias. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Cuando Elena regresó esa noche y le conté sobre la llamada, ella me abrazó fuertemente. Hiciste lo correcto, Antonio, me aseguró. Sé que es difícil, pero Lucía necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Presentamos una denuncia formal contra Lucía por fraude y abuso de un adulto mayor. El proceso fue doloroso. Cada declaración, cada documento presentado como evidencia era un recordatorio de la traición de mi hija. Pero en medio de todo este caos legal, algo inesperado sucedió. Comencé a recibir llamadas y visitas de antiguos alumnos, colegas y amigos que se habían enterado de mi situación. Muchos expresaron su indignación por lo que me había sucedido y ofrecieron su apoyo de diversas maneras.
Carlos, uno de mis exalumnos que ahora era un abogado exitoso, se ofreció a ayudar en el caso pro bono. Usted cambió mi vida, don Antonio, me dijo. Me inspiró a estudiar Derecho. Lo menos que puedo hacer es ayudarlo ahora. María José, una antigua colega del instituto donde había enseñado, organizó una campaña de recaudación de fondos para ayudar con mis gastos legales y médicos. Todos en el instituto te recordamos con cariño, Antonio, me dijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo te han tratado. Este apoyo inesperado fue como un bálsamo para mi alma herida. Me recordó que, a pesar de lo que Lucía había hecho, mi vida había tenido un impacto positivo en muchas personas. Que no estaba solo, que había gente que se preocupaba por mí más allá de los lazos de sangre. Elena estaba asombrada por la cantidad de gente que se había acercado a ayudar. «¿Ves, Antonio?», me dijo una noche mientras cenábamos. «Esto demuestra el tipo de persona que eres. Has tocado tantas vidas de manera positiva. No dejes que las acciones de Lucía te hagan dudar de tu valor». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba un poco de la dignidad que había perdido en la residencia. Ya no era solo el anciano abandonado y traicionado. Era Antonio Martínez, el profesor que había inspirado a generaciones de estudiantes, el colega respetado, el amigo querido. A medida que avanzaba el proceso legal, más detalles sobre las acciones de Lucía salieron a la luz. Descubrimos que no solo había vendido la casa de Guadalajara, sino también un pequeño apartamento que teníamos en la costa, un regalo de bodas de mis padres que había estado en la familia por décadas. También nos enteramos de que había vaciado casi por completo mis cuentas bancarias, utilizando el dinero para financiar un estilo de vida lujoso que nunca hubiera imaginado. Viajes al extranjero, joyas caras, incluso un coche deportivo. Todo comprado con el dinero que me había robado. Cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón. No podía entender cómo mi hija, la niña que había criado con tanto amor, podía haberse convertido en esta persona capaz de tanta crueldad y codicia. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos con el señor Ramírez, Elena encontró algo que nos dejó sin aliento. «Antonio, mira esto», dijo, pasándome un papel. Era una solicitud de seguro de vida a mi nombre, firmada supuestamente por mí, con Lucía como única beneficiaria. «Pero yo nunca firmé esto», dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El señor Ramírez examinó el documento con atención. «Es otra falsificación», confirmó. «Y por la fecha, parece que fue hecho justo antes de que fuera internado en la residencia». La implicación de lo que estábamos viendo me golpeó con fuerza. ¿Acaso Lucía había planeado? No, no podía ni siquiera pensar en ello. Era demasiado horrible para contemplarlo. Elena, leyendo mis pensamientos, puso su mano sobre la mía. «No sabemos si tenía intenciones más siniestras, Antonio. Pero esto definitivamente fortalece nuestro caso». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El proceso legal avanzaba lentamente, pero de manera constante. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso más hacia la justicia y la recuperación de lo que había perdido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día del juicio. El juzgado estaba lleno de gente, periodistas atraídos por lo inusual del caso, antiguos alumnos y colegas que habían venido a mostrar su apoyo. E incluso algunos de mis compañeros de la residencia que habían insistido en estar presentes. Lucía estaba allí, por supuesto, sentada al otro lado de la sala con su abogado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y lo que vi en sus ojos me dejó helado. No había arrepentimiento, solo una fría determinación y quizás un atisbo de miedo. El juicio duró varios días, llenos de testimonios desgarradores y evidencias contundentes. Escuché a Elena, al señor Ramírez y a otros testigos narrar la historia de mi abandono y explotación. Vi a Lucía en el estrado, negando algunas acusaciones, admitiendo otras a regañadientes, siempre intentando justificar sus acciones como necesarias para mi bienestar. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Con voz firme, conté mi historia. Hablé del engaño, del abandono, de los meses de soledad y desesperación en la residencia. Pero también hablé del amor que aún sentía por mi hija,
del dolor que me causaba verla en esta situación. A pesar de todo lo que ha pasado, concluí, mirando directamente al juez, no busco venganza. Solo quiero justicia, y la seguridad de que esto no le sucederá a nadie más. Cuando el juez finalmente emitió su veredicto, la sala quedó en silencio. Lucía fue declarada culpable de todos los cargos: fraude, abuso de un adulto mayor, malversación de fondos. La sentencia incluía tiempo en prisión y la obligación de restituir todo lo que había robado. Mientras veía a Lucía ser escoltada fuera de la sala por los guardias, sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Era el final de un capítulo oscuro en mi vida, pero también el final definitivo de la relación con mi hija tal como la había conocido. Esa noche, de vuelta en el apartamento con Elena, me permití llorar por primera vez desde que todo esto había comenzado. Lloré por la hija que había perdido, por los años que me habían robado, por la confianza que había sido traicionada. Pero también lloré de alivio, de gratitud por esta segunda oportunidad que la vida me había dado. Elena me abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. Cuando finalmente me calmé, me miró con el viaje desde la residencia San José hasta Valencia, donde Elena vivía, fue una experiencia surrealista. Mientras el paisaje cambiaba frente a mis ojos, pasando de la aridez de Castilla a los verdes campos de la costa mediterránea, sentí como si estuviera despertando de un largo y oscuro sueño. Elena hablaba animadamente mientras conducía, contándome sobre su vida, su trabajo como profesora de literatura en la universidad, sus hijos. Yo la escuchaba con atención, bebiendo cada palabra, cada detalle de una vida que había seguido adelante mientras la mía parecía haberse detenido. «He preparado la habitación de invitados para ti», me dijo Elena mientras entrábamos en la ciudad. «Sé que no es mucho, pero espero que te sientas cómodo». Cuando llegamos a su casa, un acogedor piso en el centro de Valencia, me sentí abrumado. Después de meses en la fría e impersonal residencia, el calor y la personalidad del hogar de Elena me golpearon como una ola. Fotos familiares en las paredes, libros apilados en cada superficie disponible, el aroma a café recién hecho. Era un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y ajustes. Elena se tomó unos días libres del trabajo para ayudarme a instalarme. Me llevó a comprar ropa nueva, insistiendo en que necesitaba un nuevo guardarropa para mi nueva vida. También me llevó a ver a su médico de cabecera para un chequeo completo. «Estás desnutrido», declaró el doctor después de examinarme. «Y tu presión arterial está por las nubes». «¿Qué tipo de cuidados recibías en esa residencia?». Elena apretó los puños al escuchar esto, y pude ver la ira brillando en sus ojos. Pero yo solo me sentí cansado. Cansado y viejo. Los siguientes meses fueron un proceso de sanación, tanto física como emocional. Elena se convirtió en mi roca, mi apoyo incondicional. Me ayudó a recuperar mi salud, asegurándose de que recibiera la atención médica adecuada y una nutrición apropiada. Poco a poco, comencé a sentirme más fuerte, más vivo. Pero la salud física era solo una parte de la batalla. Las cicatrices emocionales del abandono y la traición eran profundas y dolorosas. Elena insistió en que viera a un terapeuta, y aunque al principio me resistí, eventualmente accedí. La doctora Martínez, una mujer de mediana edad con ojos amables y voz suave, me ayudó a navegar por el torbellino de emociones que me abrumaban. Rabia hacia Lucía por su traición, culpa por no haber sido un mejor padre, miedo al futuro, vergüenza por haber sido desechado como un mueble viejo. «Lo que estás sintiendo es normal, Antonio», me aseguró en una de nuestras primeras sesiones. «Has sufrido un trauma significativo. El abandono es una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede enfrentar. Pero quiero que entienda algo, nada de esto es su culpa». Esas palabras, «nada de esto es su culpa», se convirtieron en un mantra para mí en los días y semanas siguientes. La repetía en mi mente cuando me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor frío después de una pesadilla. Las murmuraba para mí mismo cuando la culpa amenazaba con ahogarme. Mientras tanto, Elena y su abogado continuaban luchando la batalla legal. Descubrimos que Lucía no solo me había abandonado en la residencia, sino que había estado malversando mi pensión y vendiendo mis propiedades. La casa donde había vivido toda mi vida adulta, donde había criado a Lucía, donde María y yo habíamos construido nuestros sueños,
todo se había ido. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado, y el dolor de esa revelación fue casi insoportable. Pero esta vez, no estaba solo para enfrentarlo. Vamos a recuperar todo lo que podamos, Antonio, me prometió Elena. Y Lucía tendrá que responder por sus acciones. El proceso legal fue largo y agotador. Cada nueva revelación sobre las acciones de Lucía era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo había podido hacer esto? ¿En qué me había equivocado como padre para que mi propia hija me tratara así? La doctora Martínez me ayudó a procesar estos sentimientos, a entender que las acciones de Lucía eran un reflejo de sus propios problemas, no un comentario sobre mi valía como padre o como persona. El perdón es un proceso, Antonio, me dijo en una sesión particularmente difícil. Y no es algo que le debes a nadie más que a ti mismo. El perdón no significa excusar las acciones de Lucía o permitir que vuelva a herirte. Significa liberarte del peso del resentimiento y la ira. Esas palabras resonaron profundamente en mí. ¿Podría algún día perdonar a Lucía? Quería hacerlo. No tenía respuestas claras a estas preguntas, pero por primera vez, sentí que tal vez, algún día, podría ser posible. A medida que pasaban los meses, comencé a redescubrir mi pasión por la vida. Elena me animó a retomar viejos pasatiempos. Empecé a leer vorazmente, devorando los libros de su extensa biblioteca. También comencé a escribir, primero un diario para procesar mis emociones, luego pequeños relatos y poemas. Elena, viendo mi renovado interés por la literatura, me sugirió que la acompañara a algunas de sus clases en la universidad. Al principio, me sentí fuera de lugar, un anciano rodeado de jóvenes estudiantes. Pero pronto descubrí que tenía mucho que aportar a las discusiones. Mis años de experiencia como profesor de historia, combinados con mi reciente experiencia de vida, ofrecían una perspectiva única que los estudiantes encontraban fascinante. Deberías considerar dar una charla, me sugirió Elena un día. Tus experiencias, tu resiliencia, podrían ser muy inspiradoras para los estudiantes. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. ¿Podría yo, que hace solo unos meses me sentía completamente derrotado y sin valor, tener algo significativo que ofrecer a estos jóvenes? Con el apoyo de Elena y el aliento de la doctora Martínez, finalmente accedí. Preparé una charla titulada Resiliencia en la tercera edad, superando el abandono y redescubriendo el propósito. El día de la presentación, mis manos temblaban mientras me paraba frente al auditorio lleno de estudiantes y profesores. Pero a medida que comencé a hablar, compartiendo mi historia sin vergüenza ni autocompasión, sentí una fuerza que creía haber perdido hace mucho tiempo. Vi rostros atentos, ojos llenos de empatía y comprensión. Y cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Esa experiencia fue un punto de inflexión en mi proceso de sanación. Me di cuenta de que mi historia, mi dolor, mi lucha, todo eso tenía valor. Que yo tenía valor, no a pesar de mis experiencias, sino debido a ellas. A partir de ese momento, mi recuperación pareció acelerarse. Comencé a hacer nuevos amigos en la comunidad de Elena, participé en un grupo de lectura en la biblioteca local, incluso me ofrecí como voluntario en un centro comunitario para personas mayores, compartiendo mi experiencia y ofreciendo apoyo a otros que se sentían solos o abandonados. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, había una herida que se negaba a sanar completamente: Lucía. A medida que el caso legal avanzaba, nos vimos obligados a enfrentarnos en los tribunales. Verla allí, fría y distante, defendiendo sus acciones como si fueran perfectamente justificables, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Lo hice por su propio bien, declaró ante el juez. No podía cuidarlo adecuadamente y la residencia era la mejor opción. Escuchar esas palabras de boca de mi propia hija fue casi más de lo que podía soportar. Pero me mantuve firme, apoyado por Elena y fortalecido por meses de terapia y autodescubrimiento. Cuando fue mi turno de hablar, miré a Lucía directamente a los ojos. Te amé desde el momento en que naciste, le dije, mi voz temblando ligeramente. Te crié lo mejor que pude, te apoyé en cada paso del camino. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que me abandonarías de esta manera. Me has herido profundamente, Lucía. Pero aún así, sigo siendo tu padre.
y aunque no puedo entender o aprobar tus acciones, espero que algún día podamos sanar esta herida. Vi un destello de emoción en los ojos de Lucía, un breve momento de vulnerabilidad antes de que su máscara de indiferencia volviera a caer en su lugar. No sé si mis palabras la alcanzaron realmente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dicho lo que necesitaba decir. El juez falló a nuestro favor, ordenando a Lucía que devolviera los bienes que había malversado y pagara una compensación por daños emocionales. Fue una victoria legal, pero emocionalmente, el resultado fue agridulce. Había ganado el caso, pero había perdido a mi hija. Esa noche, de vuelta en casa de Elena, lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la niña que había criado, por la relación que habíamos perdido, por los años que nunca recuperaríamos. Elena me abrazó en silencio, ofreciendo su presencia como consuelo. El perdón es un viaje, no un destino, me recordó la doctora Martínez en nuestra siguiente sesión. No tienes que perdonar a Lucía hoy, ni mañana, ni siquiera el próximo año. Lo importante es que sigas avanzando, que no permitas que el resentimiento consuma tu vida. Y así, día a día, continué mi camino hacia la sanación. Algunos días eran más fáciles que otros. Había mañanas en las que me despertaba sintiéndome lleno de energía y optimismo, listo para enfrentar cualquier desafío. Y había días en los que el peso de todo lo que había perdido me aplastaba, en los que apenas podía reunir la fuerza para salir de la cama. Pero en esos días difíciles, ya no estaba solo. Tenía a Elena, cuyo amor incondicional me recordaba constantemente que aún era digno de ser amado. Tenía a mis nuevos amigos, que me aceptaban tal como era, con mis cicatrices y todo. Y tenía mi nueva pasión por la vida, mi deseo renovado de hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que fuera. Lentamente, el dolor del abandono comenzó a desvanecerse, reemplazado por una gratitud profunda por esta segunda oportunidad que la vida me había dado. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía no solo a un hombre que había sido herido y abandonado, sino a un sobreviviente, a alguien que había enfrentado lo peor y había salido más fuerte. Y así, paso a paso, día a día, continué mi camino hacia la sanación. No era un camino fácil, y sabía que probablemente nunca llegaría a un punto en el que pudiera decir que estaba completamente curado. Pero cada pequeño progreso, cada momento de paz, cada sonrisa genuina, era una victoria. Mi historia no había terminado en aquella casa de ancianos. En cambio, había sido el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, sí, pero también de esperanza, amor y la promesa de días mejores por venir. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, mirando por la ventana hacia las luces de Valencia, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía qué me depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por descubrirlo. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 2 años desde aquel día fatídico en que mi hija me dejó en la casa de ancianos. La vida ha dado muchas vueltas desde entonces, y me encuentro en un lugar que nunca hubiera imaginado. Vivo en un pequeño pero acogedor apartamento en el corazón de Valencia, a solo unas cuadras de la casa de Elena. Es un 3er piso sin ascensor, lo que al principio me preocupaba, pero ahora agradezco. Subir esas escaleras todos los días ha sido parte de mi terapia física, manteniéndome activo y saludable. El apartamento está lleno de luz, con grandes ventanas que dan a una plaza llena de naranjos. Cada mañana, al abrir las cortinas, el aroma a azahar inunda la habitación, recordándome que estoy vivo, que estoy aquí, que he sobrevivido. Las paredes están cubiertas de estanterías repletas de libros, algunos rescatados de mi antigua vida, otros nuevos, regalos de Elena y de mis nuevos amigos. En una esquina, tengo un pequeño escritorio donde paso horas escribiendo, vertiendo mis pensamientos y experiencias en el papel. Gracias a Elena y al proceso legal, he recuperado gran parte de lo que perdí económicamente. El dinero de la venta de mi antigua casa y la compensación que Lucía se vio obligada a pagarme han proporcionado una estabilidad financiera que nunca esperé tener a esta edad. Pero más importante aún, he recuperado mi dignidad y mi fe en la humanidad. Mi rutina diaria es un testimonio de esta nueva vida. Me levanto temprano, generalmente al amanecer. Después de un desayuno ligero, salgo a caminar por el barrio. A veces me dirijo al mercado central, maravillándome con los colores y aromas de las frutas y verduras frescas. Otras veces,
camino hasta la playa, dejando que la brisa marina despeje mi mente. 3 veces por semana, voy a la universidad donde Elena trabaja. Allí, imparto un seminario sobre historia vivida y resiliencia. Es un curso optativo, pero para mi sorpresa y alegría, siempre está lleno. Los estudiantes, muchos de ellos apenas mayores que mi nieta, escuchan con atención mientras comparto no solo mis conocimientos de historia, sino también las lecciones de vida que he aprendido. Profesor Antonio, me dijo un estudiante después de clase un día, su historia me ha hecho reflexionar sobre mi relación con mis abuelos. Creo que los he dado por sentado durante demasiado tiempo. Comentarios como este me llenan de una profunda satisfacción. Si mi experiencia puede ayudar a tender puentes entre generaciones, a fomentar la empatía y el entendimiento, entonces todo por lo que he pasado habrá valido la pena. Las tardes las dedico a mi escritura. Estoy trabajando en un libro, una mezcla de memorias y reflexiones sobre el envejecimiento, el abandono y la redención. Es un proceso doloroso a veces, revivir ciertos recuerdos, pero también increíblemente liberador. Mi relación con Lucía sigue siendo complicada. Después del juicio, no tuvimos contacto durante meses. Fue un periodo de duelo para mí, llorando no solo por la relación que habíamos perdido, sino también por la hija que creía conocer y que, al parecer, nunca existió realmente. Sin embargo, hace unos meses, recibí una carta suya. Era breve y formal, pero pude sentir un atisbo de remordimiento entre líneas. Me informaba que estaba en terapia, tratando de entender sus acciones y trabajar en sus problemas. No pedía perdón explícitamente, pero expresaba un deseo de algún día poder hablar conmigo cara a cara. Esa carta desencadenó una tormenta de emociones en mí. Rabia, dolor, un destello de esperanza, miedo. Pasé noches en vela, releyendo sus palabras, buscando un significado más profundo. Finalmente, con el apoyo de Elena y la guía de la doctora Martínez, decidí responder. Mi respuesta fue igual de breve. Le dije que me alegraba saber que estaba buscando ayuda, que esperaba que encontrara las respuestas que buscaba. Le dije que yo también estaba en un proceso de sanación, que el camino era largo y difícil, pero que valía la pena. Y le dije que, cuando se sintiera lista, estaría dispuesto a hablar. Desde entonces, hemos intercambiado un par de cartas más. Es un proceso lento y cauteloso, como dos personas tanteando en la oscuridad, buscando un camino de regreso la una a la otra. No sé si alguna vez recuperaremos la relación que una vez tuvimos, pero estoy aprendiendo a estar en paz con esa incertidumbre. El perdón, como me ha enseñado la doctora Martínez, es un proceso largo y arduo, pero cada día doy un pequeño paso hacia él. No por Lucía, sino por mí mismo, por mi propia paz interior. Mis días ahora están llenos de nuevas amistades y experiencias. He formado un grupo de lectura con otros jubilados del barrio. Nos reunimos una vez a la semana en un café cercano, discutiendo libros y compartiendo historias. Es reconfortante estar rodeado de personas que entienden los desafíos y alegrías de esta etapa de la vida. También me he ofrecido como voluntario en un centro comunitario local, donde ayudo a otros ancianos a navegar por el complicado sistema de servicios sociales. Mi propia experiencia me ha dado una perspectiva única, y encuentro una profunda satisfacción en poder ayudar a otros que se encuentran en situaciones similares a la que yo viví. Elena sigue siendo mi roca, mi apoyo incondicional. Cenamos juntos varias veces a la semana, compartiendo los altibajos de nuestras vidas. Ver cómo nuestra relación ha florecido en estos últimos años es una de mis mayores alegrías. Hemos recuperado el tiempo perdido, forjando un vínculo más fuerte que nunca. Los fines de semana, a menudo los paso con los hijos de Elena, mis sobrinos. Al principio, me sentía un poco incómodo, temiendo ser una carga para esta familia que apenas me conocía. Pero me han acogido con los brazos abiertos, integrándome en sus vidas como si siempre hubiera estado allí. Ver a mis sobrinos nietos jugar en el parque, escuchar sus risas y responder a sus interminables preguntas, me llena de una alegría que creí haber perdido para siempre. A veces, cuando estoy con ellos, siento una punzada de dolor al pensar en mi propia nieta, a quien no he visto en años. Pero incluso ese dolor es un recordatorio de que estoy vivo, de que soy capaz de sentir, de amar. Mi salud ha mejorado considerablemente en estos 2 años. La nutrición adecuada,
el ejercicio regular, sobre todo, el propósito renovado en mi vida han obrado maravillas. En mi último chequeo, mi médico estaba asombrado por mi progreso. Sea lo que está haciendo, don Antonio, siga así, me dijo con una sonrisa. Está usted más saludable que muchos de mis pacientes 20 años más jóvenes. Cada día trae nuevos desafíos y alegrías. Hay mañanas en las que me despierto con dolores en las articulaciones, recordándome que, a pesar de mi renovada vitalidad, sigo siendo un hombre de edad avanzada. Hay días en los que la melancolía me golpea, en los que extraño a María con una intensidad que me deja sin aliento, en los que el dolor por la traición de Lucía se siente fresco y punzante. Pero también hay días de una alegría tan pura y sencilla que me hace querer llorar de gratitud. El sabor del primer café de la mañana, el sonido de las palomas en la plaza, la satisfacción de terminar un capítulo particularmente difícil de mi libro. La risa compartida con Elena sobre algún recuerdo de nuestra infancia. Estos pequeños momentos, que antes daba por sentados, ahora los atesoro como las joyas preciosas que son. He aprendido a abrazar la incertidumbre del futuro. No sé cuántos años más tendré, no sé si algún día Lucía y yo podremos reconciliarnos completamente, no sé qué nuevos desafíos me depara la vida. Pero ya no le temo a lo desconocido. He sobrevivido a lo peor que la vida podía lanzarme, y he emergido más fuerte, más sabio, más agradecido. Cada mañana, cuando me levanto y miro por la ventana hacia la plaza llena de vida, siento una profunda gratitud. Por Elena, por esta nueva oportunidad, por la fuerza que encontré dentro de mí para sobrevivir y renacer. Mi historia no terminó en aquella casa de ancianos. En cambio, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, amor y la promesa de días mejores. Ayer, mientras caminaba por la playa al atardecer, me detuve a observar a una pareja de ancianos que caminaban de la mano por la orilla. Sus pasos eran lentos, pero seguros, apoyándose el uno en el otro. Por un momento, sentí una punzada de envidia, pensando en María y en la vejez que habíamos planeado compartir. Pero entonces, una ola de gratitud me invadió. Sí, había perdido mucho. Pero también había ganado tanto. Tenía una nueva familia en Elena y sus hijos. Tenía amigos que me valoraban por quien soy. Tenía un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí una paz profunda asentarse en mi alma. Este era mi nuevo comienzo, mi segunda oportunidad en la vida. Y estaba determinado a vivirla plenamente, con gratitud, con amor, con esperanza. Porque al final, eso es lo que significa estar vivo, ¿no? No solo respirar, sino sentir. No solo existir, sino vivir. No solo sobrevivir, sino florecer. Y aquí estoy, a mis 75 años, floreciendo de una manera que nunca creí posible. La vida me ha enseñado que nunca es tarde para un nuevo comienzo, que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Mientras regresaba a casa esa noche, bajo un cielo estrellado, sentí una oleada de emoción al pensar en el mañana. No sabía qué me depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por descubrirlo. Porque cada día es un regalo, una oportunidad para aprender, para crecer, para amar. Y yo, Antonio Martínez, estoy listo para abrazar cada uno de esos días con los brazos abiertos. Este es mi nuevo comienzo. Y es hermoso.